Bueno, buenas tardes a todos. Este es el segundo video del canal. Hoy tenemos el honor de tener al licenciado Guillermo Altomano, psicoanalista, director de la institución Acompañar, docente universitario, titular de cátedra de la USAL y la UAI. Bueno, bienvenido Guillermo y gracias por estar. Al contrario, es un placer estar y es un honor la invitación. Bueno, te convoqué para que como psicoanalista, como profesional, nos puedas dar tu opinión, tu lectura de la situación que se está viviendo actualmente. ¿Una lectura seria o una lectura no seria? La que quiera. Bueno, una lectura medianamente seria sería que es una experiencia inédita la que estamos atravesando para todos. La última peste fue hace tanto tiempo que esta es una novedad para todos los que poblamos este planeta, creo. Y es una impronta que creo que tiene dos aspectos, ¿no? Probablemente más de dos. Uno, el estar viviéndola. Dos, las consecuencias que va a dejar. Y sí, una tercera, que son las lecturas que podamos hacer cuando haya transcurrido suficiente tiempo y dejemos de ser sujetos protagonistas de esta situación y podamos tener un poco de distancia como para poder pensar lo vivido. Mientras uno lo está viviendo, las posibilidades de reflexión indudablemente son menores a las que podamos hacer después. Sin duda, es una experiencia que nos golpea en lo colectivo, circular libremente, de tener que mantener un encierro permanente. Sin ningún lugar a dudas, lo mínimo que esto implica es la pérdida de la libertad. Perdimos la libertad de interactuar, perdimos la libertad de abrazarnos, perdimos la libertad de caminar cuando querramos, y algo que para mi gusto es también muy importante, perdimos la libertad de trabajar. Por lo tanto, la primera cuestión que implica la pandemia y las herramientas para enfrentarla, una de ellas la cuarentena, digo porque vale la pena diferenciar entre pandemia y los métodos para combatirla. Lo que nos priva de la libertad no es la pandemia, lo que nos priva de la libertad es la cuarentena. Esto es un método o una herramienta para tratar de perjudicarnos lo menos posible. Entonces, la cuarentena como método al día de hoy está caracterizada por la pérdida de la libertad. Por lo tanto, por la pérdida de los derechos individuales y colectivos. Y si en nuestro país le agregamos que de los 3 poderes que la República tiene, hay uno solo en funcionamiento, entonces podemos decir que la cuarentena nos está privando del funcionamiento democrático que corresponde a una república. Esto, para mí, es muy preocupante, porque creo yo que se puede transitar una pandemia con todas las instituciones y los poderes en funcionamiento en una república. Pero no ha sido así en nuestro país. Entonces esto también
implica consecuencias personales, sociales, colectivas, y seguimos hablando de libertad y seguimos hablando de derechos que han caído. No tenemos en este momento el derecho a que la justicia nos represente o nos defienda de cualquier situación individual, está sin funcionar. Bueno, estas son algunas de las cuestiones, digamos, de esta inédita experiencia que estamos viviendo. Es como decir que un virus le puso límite a la democracia, le puso límite a las instituciones de la democracia, como nos puso límite a las libertades individuales. Por esto me parece importante distinguir entre pandemia y cuarentena, entre la situación global de la amenaza de un virus y cómo cada país fue decidiendo las herramientas para protegerse, con mayor éxito, menor éxito. Digamos que tenemos todo tipo de experiencias como para poder comparar ventajas, desventajas, etc. Esto en cuanto a, digamos, algo para pensar seriamente. Para pensar menos seriamente, pero no deja de ser serio, vengo pensando en una parte de la población, toda una serie de personas, hombres, mujeres, que viven, que vienen viviendo, que es parte de su existencia, una situación de tipo de salud mental, que los obliga de alguna manera, a esto lo podemos llamar, que su problemática los viene obligando a lavarse las manos varias veces al día, que su problemática los viene obligando a desinfectar los objetos que puedan tocar del mundo exterior, digamos, personas que de alguna manera su funcionamiento mental los ha llevado a pensar que el contacto con el mundo exterior, con las personas del mundo exterior y con los objetos del mundo exterior son una amenaza para su salud, porque el mundo está poblado de virus y bacterias que lo pueden afectar. A esas personas, los manuales de psiquiatría les han dado el nombre a ese padecimiento como trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, en este momento yo puedo dirigirme con mucho gusto a ellos y decirles: amigos, ustedes tenían razón. Hoy todos tenemos que hacer lo que ustedes hace tantos años vienen haciendo, y se los tomaba como personas que eran un poco raras. Ahora todos nos hemos pasado al bando de ustedes. Todos hacemos las mismas cosas que ustedes. Y es más, el que no la quiere hacer, la policía lo obliga. Estamos obligados todos. Hemos ingresado al mundo TOC. Todos somos hermanos ahora de ustedes. La discriminación que ustedes han sufrido durante tantos años acaba de desaparecer. ¿Es posible, y usted qué piensa, si ahora las personas con TOC nos piden a los psicólogos un reembolso? Sería muy adecuado, sería muy correspondiente, sí.
y podrían ir al poder, y serían gente que uno tendría que consultar para ver cómo manejarse Exactamente, la pandemia. exactamente, podrían dar seminarios. Claro, sí, pues pueden ponerse ellos ahora el consultorio y dar. Exactamente, exactamente. Muy cierto lo que decís. Quería ir a la primera parte. Ninguna de las dos tiene menos peso, las dos creo que son interesantes. Pero la primera parte que nombraste, fuerte lo que dijiste, bastante fuerte. Y me parece bueno aclarar o meternos un poco más ahí. Vos te metiste solo igual. La situación que vos decís se deja entrever que vos decís la pérdida de las libertades, la pérdida de los derechos de todos, como una manera de enfrentar la pandemia, ¿no? Sí, Eh, como una herramienta. claro, pero una cosa es que nosotros estemos enfrentando a la pandemia y no nos queda otra que enfrentarla de la manera que nos estamos enfrentando, porque esto es así y no ha quedado otra opción, y entonces no queda otra que hacer, y implica pérdida de libertades. Otra diferente es quienes nos representan eligieron esta manera de enfrentar la pandemia, que quizás implica la pérdida de ciertos derechos y podría haber otra manera. ¿En qué eje te paras vos? A ver, yo creo que hay un único eje donde pararse frente a, a la realidad, ¿no? A la realidad y sus consecuencias. El eje es poder pensar al respecto. Eh, Poder pensar implica que nos dan a conocer una realidad los que dirigen el país, este país y cualquier país, nos dicen que acorde a esa realidad, el modo de cuidarnos, el modo en el cual el Estado decide cuidarnos, sin preguntarnos, es tal o cual, que va a implicar perder libertades y derechos. Bien, a partir de ahí, la obligación que tenemos, me parece a mí, es pensar sobre este tema. Yo puedo acordar o no con el Estado en la metodología que el Estado me impone para mi cuidado y el cuidado de los otros. Esto es que yo no sea a su vez una amenaza para los otros. Entonces, el eje para mí es poder pensar sobre esto. ¿Por qué? Y porque si yo simplemente obedezco y no pienso, soy un objeto, no soy un sujeto. Para poder seguir siendo un sujeto, aunque haya un puto bichito dando vueltas, que nos puede joder fiero, bueno, para poder tomar posición tengo que poder pensar, en tanto y en cuanto quiera seguir siendo un sujeto, aunque la situación meta miedo. A mí me parece que en lugar de meter miedo, lo que hay que meter es responsabilidad individual y colectiva. El miedo es un modo de dominio. Entonces, nunca voy a poder estar a favor de una herramienta que se maneje a través del miedo. Porque el miedo, además de ser un modo de dominio, impide que el sujeto pueda pensar. Por lo tanto, es una estrategia a la cual hay que tenerle un poco de miedo. Y estamos hablando de cuidar, estamos hablando que este Estado y todos los estados han decidido cuidar a los ciudadanos y a partir de ahí eligieron herramientas. Si uno se toma el trabajo de ir a la etimología de la palabra cuidar, es extremadamente interesante. ¿Por qué?
Porque la etimología de la palabra cuidar es pensar. Entonces, para poder cuidarme, tengo que poder pensar. Para poder cuidar al otro, tengo que poder pensar. Entonces me parece que este es el eje, ¿no? Está bueno, interesante lo que decís. A mí se me abren otros dos ejes más. Uno, en relación a los mecanismos de control. Esto que siempre que hay instituciones, hay mecanismos de control. Y a lo que se le tiene miedo, entre comillas, es a un virus que supuestamente fue creado por los seres humanos y que es invisible, no se ve. Hubo algunos filósofos y pensadores que empezaron a hablar de esto como mecanismo de control, como excusa para mecanismos de control más visibles o más invisibles, y obviamente que cada Estado asimila esto a su manera y a su funcionamiento que ya preexiste. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto. Ok. El virus es algo invisible, no es algo que vos salís a la calle y lo ves. No es que vos sabés que está allá, o es un monstruo, es un tipo que te está apuntando con el arma, es algo invisible, por lo cual Foucault diría que es perfecto, ¿no? Porque es como un gran panóptico, no sabes dónde está, si está, esto tiró un montón o sea, no estamos discutiendo acá que exista esto y que hay que cuidarse, no estamos pensándolo como representación mental, ¿no? La idea instalada en nuestra cabeza de que hay algo peligroso a lo cual temer, frente a lo cual por eso hay que tomar tal o cual medida. Eso lo tomo por un lado, sumado a lo que vos decís, sumado a el pensar o no pensar, y la actitud que tenemos nosotros frente a lo que nos dicen que hay que hacer. Lo planteo eso para ahora y también para futuro, ¿no? Porque la idea de arma química hasta ahora nunca fue, siempre estamos con, bueno, alguien que aprieta el botón de arma nuclear, viene de allá, ahora es algo invisible que cualquiera puede, bueno. Y la otra punta es, en el polo absolutamente contrario, vos lo sabés porque te encargás de cuidar a personas, pero ¿qué pasa con cierta población que, como pasa también con algunos pacientes, que no tienen todavía desarrollado el cuidarse y la responsabilidad, ¿no? Una persona que dice, bueno, no me importa, y por no cuidarme a mí, perjudico a otros también en esta situación. Entonces, ¿cuánto podemos en nuestra sociedad actual poner las tintas sin menoscabar y sin decir que hay gente que puede y no? Yo no lo desconozco, pero en decir, bueno, cada uno sea responsable y cuídese. O sea, ¿cómo haces sin saber si hay gente que sí va a poder tomar esa responsabilidad y gente que no lo va a poder hacer? Quizás por ignorancia o no sé. Bueno, esos son los polos.